te voy a hacer una pregunta con respecto a cómo se conforma lo que podríamos decir el votante duro o el votante blando de Milei. Ahora vamos a ver también, bueno, o creyente más duro y el creyente más blando de Milei, porque ustedes hablan mucho de creyentes y bueno, a mí me surge esta duda. Por ejemplo, si vos estás diciendo, bueno, mira, la verdad es que de alguna manera comparten los dos, tanto Patricia Bullrich como Milei, comparten una ideología, y entonces, en ese sentido, casi que te diría que hay cosas que son hasta más festejadas por cierta gente de Patricia Bullrich, que podríamos decir su núcleo duro, quizás más festejadas que el votante blando originario de Milei. ¿Se entiende lo que digo? Como si hay, podemos hablar de que hay un núcleo duro de Milei que quizás era más generacional, vinculado a la gente joven, que luego se fue expandiendo, pero que tenía más ese arraigo, y después un núcleo duro de Bullrich, que es heredado de Macri, etcétera, y que también tiene un cierto componente generacional, pero que una vez que ya es todo parte de la misma corriente de gobierno y todo subsumido ya bajo la hegemonía de Milei, en realidad tenemos como una sumatoria también de votantes blandos. Es decir, que ya no es que el blando es solamente el que se agregó blando de Ulrich, sino que también deberíamos estudiar como blando aquel que votó a Milei pero no era un convencido fanático. ¿Eso Mira, existe o no? O sea, ¿cuántas variaciones ves vos dentro de de estas capas que se fueron agregando dentro del votante de Milei? mira, te respondo así. Milei condensó varios electorados, ¿no? Por un lado estaba este tema de los jóvenes que destacás, que se fue aplanando un poco eso. La diferencia entre jóvenes y no tan jóvenes no es tan marcado como antes. Lo mismo que la brecha de hombres y mujeres también se aplanó. Te diría que hoy es casi igual. El, vo- el adherente a Milei no tiene mucho sesgo en ese sentido. Donde es más fuerte esos núcleos duros son, por un lado, el argentino religioso, ¿no? En Argentina, de cada 10 argentinos, 3 son religiosos y de esos 3, 2 están apoyando al gobierno. Les encanta que Milei hable de Dios, de la fuerza del cielo, que está en contra del aborto. Había una Argentina conservadora que no estaba bien representada en el sistema, creo que es el gran descubrimiento de la época, que no éramos un país tan progre como la política creía que éramos. Y otra parte del núcleo duro de Milei, o dos partes más, son, por un lado, los informales y los cuentapropistas, que son los que menos sentían el Estado presente y todo eso, y los que estaban más enojados, ¿no? El famoso voto Rappi, ponele para que no es solamente ese voto, pero bueno, el que quedó ahí un poco estigmatizado. Y otra parte del voto fuerte del núcleo duro mileísta tiene que ver con ciertas zonas del país que están enojadas con el AMBA, ¿no? Y con la provincia de Buenos Aires en general, con un concepto de Buenos Aires que incluye a todo. Región centro, ¿no? Lo que es Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, parte del norte, etcétera, ahí el voto a Milei es mucho más fuerte. Eh, Justamente donde Milei perdería las elecciones sería en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo en el Gran Buenos Aires. Igual no le va mal también, pero es su punto débil. Nada menos que la mitad del país. Claro. Ahora, si vos sumás esos votantes, digamos, anti-AMBA, los informales, los religiosos y algo de esa juventud más movilizada, ahí tenés 20 puntos del electorado, que ese es mileísta más allá de lo económico, ¿no? Que entiende que Milei es alguien que los representa en términos culturales, identitarios. Y a eso creo que hay que sumarle ese componente bullrichista, donde creo que también parte del descubrimiento de la última etapa del macrismo y de esta etapa, es que Bullrich es más importante que Macri a veces para ese votante macrista. O sea, justamente Macri era el dueño de Cambiemos y del PRO, pero la emergencia de Bullrich fue algo inesperado. Bullrich era un personaje menor dentro del universo macrista, de hecho el macrismo duro, Larreta, Marcos Peña, etcétera, Bullrich no la quería, la veían como una suerte de arribista que estaba recién llegado, Saltimbanqui. ponele. Le dan el ministerio de seguridad, pues no sabían bien a quién dárselo,
porque el macrismo nunca se metió con el tema de seguridad, era toda agenda positiva, el Metrobús, remodelar la ciudad, poner arbolitos, seguridad era un tema que era un poco, fue y sigue siendo un tema poco amigable para Macri, ¿eh? Sí, Y bueno, ahora que lo decís, te interrumpo solo para decir esto, que recuerdo a Montenegro en la ciudad como seguridad, puede ser, y él terminó saliendo eyectado porque el intento más clave que hubo, si cabe algo, fue lo de la UCEP, que fue muy al principio, como una suerte de limpia marginales, que bueno, ahora volvió en forma de fichas, y después el tema de todo lo que tiene que ver con las Taser, que ya lo quisieron introducir varias veces y demás, pero Montenegro salió eyectado o no adquirió por lo menos la figura que podía tener de un cuadro del PRO, así como vos decís, ¿no? De lo que terminó siendo Patricia Bullrich. bueno, yo creo, por ejemplo, las Taser tienen una popularidad de 80%, o sea, ahora, pero hay que ver si no la tenían antes también. O sea, el macrismo, como en su momento el radicalismo, siempre subestimaron su componente de derecha, ¿no? Siempre se dijo que el radicalismo era el partido que estaba, o el partido de la derecha, pese a que era un partido de centro-izquierda, ¿no? Pero porque el votante radical, sobre todo en ciertas partes del país, no era el votante que Alfonsín tenía en su cabeza, por momentos, ¿no? Y bueno, con el macrismo pasó algo parecido. Patricia finalmente terminó siendo, pese a que no era del PRO, como el espíritu original de ese votante macrista que se movilizaba en las calles, ¿no? El de los cacerolazos. Y creo que Milei en ese sentido se quedó con lo más valioso del PRO, que era lo que tiene más popularidad. Pues Patricia es más popular que los macristas, más que Macri. Por lo tanto, creo que ahí Milei hizo un match muy, muy potente en términos de coalición electoral de base. Ahora, en ese sentido, Milei está como jugando con lo mejor. Armó una coalición sólida que le permitió sacar 56 puntos, nada más y nada menos, que encima es homogénea y que, a mi entender, se mantiene. El punto ahora es que en algún momento los resultados tienen que llegar. O sea, no puede seguir viviendo de ilusiones y de espíritu. En algún momento entra a jugar el bolsillo. Pero yo también creo, pues soy politólogo, que para que juegue ese cambio que muchos ven en torno a los resultados, también hace falta que esté organizado el sistema para recibir a los enojados. O sea, ¿a dónde van a ir a parar esos votantes de Patricia y de Milei que se juntaron cuando se terminen de enojar diciendo no puedo pagar más ni el colectivo? Bueno, pero por eso es fundamental el tema de Macri. Macri puede ser el riesgo para Milei. O sea que ese votante de Patricia, que no puede ir a Unión por la Patria ni puede ir al universo peronista kirchnerista, encuentre en Macri un vehículo para canalizar su sentimiento opositor. También están peleando por lo mismo los Manes, los Lustó, pero como que no les alcanza. No son no están tan superpuestos con Patricia. El tema es Macri. Muy interesante